La tormenta arrancó de la nada, con un estruendo que sacudió el aire y dejó a oscuras todo el vecindario. Dentro de la casa, un silencio tenso anunció la llegada de algo indescriptible. Las ventanas vibraron, y la luz del único foco parpadeó, proyectando sombras erráticas en las paredes. No había canto de grillos ni rumor de viento, solo una atmósfera densa que presionaba el pecho y aceleraba el pulso. Parecía un aviso de que el tiempo mismo se había deformado en algún lugar, generando un quiebre invisible. En el horizonte, un reloj de iglesia tañía sin descanso, pero el eco se perdía en un vacío extraño. El preludio, breve como un susurro, estaba a punto de transformarse en un acto de terror irreparable, y quienes se encontraban allí ya comenzaban a sentirlo en lo más hondo de su ser. Meg intentaba controlar el temblor en sus manos mientras sostenía una pequeña linterna que apenas iluminaba el camino. Estaba empapada por la lluvia que había comenzado a caer con furia, y su respiración se volvía cada vez más agitada. La noche se cerraba turbia y opresiva, como si un telón pesado y enfermo se extendiera sobre las calles. Charles Wallace la seguía en silencio, con la mirada perdida. Sus pasos resonaban como un eco lejano, y sus ojos parecían ver algo que Meg no podía percibir. Ella se giró hacia él, y en el brillo intermitente de un relámpago pudo notar en su rostro un gesto de pánico atroz. Buscaban alguna señal de refugio o asistencia, pero cada puerta estaba sellada y tras cada ventana solo se detectaba un manto de oscuridad. La noche se había convertido en un laberinto confuso en el que el tiempo se retorcía como una serpiente enferma. Unos metros atrás, Calvin intentaba acompasarse al paso de los hermanos. Respiraba con dificultad, y de vez en cuando miraba el reloj de pulsera desesperadamente, esperando que la hora marcara algo coherente. Pero las manecillas se movían de manera errática, saltando minutos enteros, luego retrocediendo. El segundero se detenía y de pronto volvía a moverse frenéticamente, como si estuviera poseído. Cada vez que el cielo se iluminaba con un centelleo, las formas de las casas parecían retorcerse, adoptando ángulos imposibles que herían la lógica de la vista. Algo muy extraño estaba sucediendo. Un escalofrío recorrió a Calvin cuando sintió una voz que le susurraba su nombre, pero al voltear no encontró a nadie. El viento soplaba con una cadencia siniestra, y el eco de aquel murmullo se quedó grabado en su memoria, despertando un miedo primario que no lograba sacudirse. Las palabras de la vieja señora, aquella misteriosa mujer que apareció en la puerta de la casa horas antes, resonaban en la mente de Meg con una claridad escalofriante: el pliegue del tiempo no siempre lleva a la luz. Hay uno maldito que se alimenta de la oscuridad. Al pronunciar esas advertencias, los ojos de la anciana se hundían en sombras imposibles. Y luego, con un movimiento casi fantasmal, la mujer se desvaneció dejando solo un hedor intenso a moho y humedad. Meg temía que esas palabras no fueran metáforas sino presagios concretos de una desgracia que ya los acechaba. Le resultaba imposible quitarse de la cabeza la advertencia, y cada segundo que pasaba la realidad se tornaba más difusa, como si alguien estuviera enrollando y retorciendo la línea del tiempo que ellos habitaban. Hubo un instante de quietud absoluta en medio de la tempestad, un silencio tan denso que los oídos dolían y el corazón se detenía. Ese hueco de sonido, siniestro y corroído, se rompió de pronto con un grito proveniente de un lugar cercano pero indeterminado. Meg y Charles Wallace se miraron, sin atreverse a decir una palabra, y Calvin dio media vuelta, seguro de que algo demoníaco se aproximaba. Con pasos inseguros y el agua calándolos hasta los huesos, avanzaron por la calle principal, cuyas farolas parpadeaban como si contender el terror fuera un esfuerzo imposible. Allí, en mitad del pavimento, se dibujó un resplandor tenue, un pulso como un latido enfermo que se expandía y contraía, llamándolos a un abismo despiadado. El pliegue del tiempo se desplegó ante sus ojos, un torbellino de sombras arrastró las hojas del suelo, los charcos burbujearon con un susurro macabro, y el aire se sentía helado pese al calor sofocante de la noche. Era como si existiera un portal palpitante, una grieta que se abría con la promesa de consumirlo todo.
Meg advirtió que el cielo parecía resquebrajarse y que en el borde del horizonte danzaban colores imposibles, como si la realidad se estuviera caminando a tientas hacia su propio fin. Charles Wallace se acercó sin pensarlo 2 veces, como hipnotizado por aquel despliegue infernal. Calvin gritó su nombre, pero el chico no se detuvo. Cuando Meg intentó alcanzarlo, sintió un vacío helado bajo sus pies, el pavimento ya no era sólido, y el tiempo se comprimía en un solo latido sin forma. Al cruzar aquel umbral, la oscuridad se cerró como un puño en torno a ellos. De pronto, se encontraron en medio de un paisaje que parecía un reflejo distorsionado de su propio barrio. Las mismas casas, pero con las ventanas rotas y los muros cubiertos de un moho negro que supuraba un líquido denso y fétido. Las luces se filtraban con un color sepia enfermizo, y en el centro de la calle se alzaba una figura encorvada cubierta con un manto carcomido. Un murmullo gutural escapaba de su garganta, y cada sílaba resonaba como un eco interminable. A su alrededor, el aire viciado formaba espirales que convertían ese lugar en una trampa viviente. Meg, Charles Wallace y Calvin comprendieron que esa era la otra cara del tiempo, la parte perdida y maldita de la que nadie regresaba. Se adentraron en aquel paisaje con el corazón latiendo de puro terror. Cada paso resonaba con un eco que sonaba a lamentos y sollozos distantes. Del interior de las casas abiertas salía un hedor rancio, como si algo llevara décadas pudriéndose en su interior. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que no estaban solos. Sombras amorfas se deslizaban por las paredes, se retorcían en pasillos y se confundían con la oscuridad del exterior. De pronto, una de esas sombras tomó la forma de un rostro y repitió con voz cavernosa el nombre de cada uno, burbujeando un sonido que recordaba el crujir de dientes rotos. Meg temió perder la razón al ver su propio reflejo en el suelo, donde aparecía con los ojos hundidos y la piel consumida, como si hubiera transitado 1000 años en un solo instante. El terror se intensificó cuando descubrieron una casa idéntica a la suya en medio de ese lugar de pesadilla. Las paredes húmedas resumaban grietas negras, y la puerta de entrada permanecía apenas entreabierta, invitándolos a pasar. Sin embargo, el interior parecía brillar con una luz enferma que dañaba la vista y hacía palpitar las sienes de un modo agónico. Al cruzar el umbral, sintieron un cambio de presión tan brutal que se les nubló la vista. Gritos incomprensibles se superponían, como si una multitud invisible clamase por ser liberada de un tormento eterno. En el corredor principal, unas escaleras de madera crujían solas, como si algo pesado las subiera y bajara sin cesar. Un aroma a carne quemada flotaba en el ambiente y hacía que cada respiración fuera un suplicio. Cuando llegaron a la sala, se encontraron con un viejo reloj de péndulo que marcaba las 3 en punto, pero el segundero corría hacia atrás. El péndulo oscilaba en una danza irregular, clavando cada golpe en los huesos de quien lo mirara. Alrededor se esparcían fotografías antiguas donde se veían rostros familiares, aunque deformados por manchas decoloradas y rasgaduras que parecían garras. El sonido del corazón de Meg latía sin ritmo, ella temía que en cualquier segundo abandonaría su pecho para unirse a aquella locura. Charles Wallace mantenía la mirada fija en las fotografías, y un leve jadeo se le escapaba como si reconociera esos rostros corrompidos. Calvin sentía que cada tic invertido del reloj le arrancaba un pedazo de cordura. Parecía que algo se reía en la penumbra, un murmullo imposible de ubicar que vibraba en la oscuridad, burlándose sin tregua. La desesperación creció cuando decidieron huir de esa casa maldita. Al abrir la puerta para salir, se encontraron en la misma sala, como si la estructura se retorciera y los atrapara en un bucle sin escape. Meg golpeó las paredes hasta lastimarse las manos, Charles Wallace gritaba con un llanto ahogado, y Calvin intentaba forzar ventanas que siempre cedían a un corredor infinito. Cada vez que creían escapar, solo regresaban a la misma estancia iluminada por la luz enfermiza del reloj. Después de incontables intentos, comprendieron que el pliegue del tiempo los había encerrado en un laberinto que no pertenecía a la realidad humana. El pavor carcomía sus almas, y la noción de una salida se desvanecía entre susurros y gemidos.
Fuera de esas paredes, el mundo parecía aún más aterrador, pues amenazaba con revelar secretos mucho peores que la muerte. Una punzada de horror mayor los invadió cuando desapareció Charles Wallace. Sin previo aviso, se esfumó durante uno de los tantos intentos por encontrar la puerta correcta. Meg y Calvin lo buscaron frenéticamente, gritando su nombre en cada rincón, pero lo único que recibieron como respuesta fue un coro monocorde, una voz múltiple que repetía al unísono palabras extrañamente conocidas. Este pliegue es insaciable. Las sombras que reptaban a su alrededor adquirieron una textura más sólida, como si la casa cobrara vida y los acechara con cada paso. Las paredes latían con un pulso que se sincronizaba con el pánico de Meg, y la luz del reloj arrojaba destellos rojizos, transformando la sala en un carnaval de espectros retorcidos. Finalmente, Meg y Calvin cruzaron una puerta diferente, un tanto más pequeña y localizada en un rincón donde el papel tapiz sangrante se desprendía como escamas. Una corriente de aire hediondo los golpeó, como si la casa hubiera abierto una boca hambrienta. Descendieron por unas escaleras de piedra, movidos por la desesperación de encontrar a Charles Wallace. El sonido de un goteo constante y la humedad aplastante anunciaban que estaban entrando en una especie de sótano. Allí, la penumbra era casi total, pero alcanzaron a ver un pasillo angosto y largo que parecía no tener fin. Cada tanto, una lamparita de filamento parpadeaba, revelando manchas oscuras en las paredes y objetos inidentificables que crujían bajo sus pies. Calvin, con la voz temblorosa, llamó a Charles Wallace, pero solo obtuvo un eco apagado lleno de matices siniestros. Se forzaron a avanzar, sintiendo el latido de su propio pánico en la garganta. Conforme se internaban más, las lamparitas dejaban de parpadear y el corredor se volvía un túnel sin luz. Un olor nauseabundo a podredumbre brotaba de cada grieta y la temperatura bajó tanto que la piel se erizó hasta la punzada de dolor. En un recodo, hallaron una puerta de metal cubierta de arañazos profundos. Detrás se escuchaban golpes irregularmente espaciados y un murmullo parecido al roce de reptiles. Calvin se armó de valor para empujar la puerta, que se resistía con un chirrido lento. Adentro, la penumbra total los sumió en la incertidumbre. De pronto, un despunte de luz rojiza iluminó algo en el centro, un reloj de manecillas dobladas que marcaba una hora irreconocible, y al lado, una sombra agachada que parecía devorar algo. Meg gritó al reconocer la silueta de Charles Wallace inerte en el suelo mientras aquella presencia se abalanzaba sobre él con movimientos retorcidos. Meg corrió, pero sintió que sus piernas no respondían con la rapidez que ella deseaba. El aire se había endurecido como brea y cada respiración era un suplicio. El sonido atronador de la sangre circulando por sus oídos le impidió escuchar los alaridos de Calvin cuando fue arrastrado hacia la penumbra por aquello que los acechaba. La vista de Meg se nubló al enfrentarse a una masa de sombras sólidas que se alzaban ante ella. Sintió unas garras invisibles en la garganta, deteniéndole cada suspiro. El dolor en su pecho era insoportable, el pánico aceleraba y detenía su corazón por intervalos caóticos. El tiempo se desdibujó, mezclando segundos, horas y días en un remolino demencial. Sintió que estaba atrapada en la boca de una criatura ancestral, devorada por la mismísima oscuridad. No hubo un destello heroico ni un instante de liberación. La sombra que devoraba la luz cubrió a Meg por completo, y su último grito se ahogó en un silencio pútrido. El reloj en la pared continuó marcando pulsos invertidos, testigo de un horror infinito que anidaba en los repliegues del tiempo. Ninguna puerta se abrió para el rescate, ningún rayo de esperanza iluminó los rincones del abismo. El pliegue maldito extendió sus tentáculos, absorbiendo todo vestigio de humanidad y encerrando a esas almas en un ciclo perpetuo de miedo. La noche, afuera, siguió su curso como si nada ocurriera, ajena a los ruegos y al sufrimiento que se consumaba en esos oscuros vericuetos de la existencia. Una lluvia gris seguía cayendo, emponzoñando el asfalto, mientras el mundo avanzaba sin saber que un pedazo de realidad se había perdido para siempre. Sin conclusión, sin moraleja, solo la certeza de que en alguna parte de la noche,
el terror permanecía despierto y hambriento, dispuesto a tragar a cualquiera que se atreviera a acercarse al pliegue del tiempo maldito. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.